Saludos una semana más en este su programa de Voz Populi. Una semana atípica, esta semana de la Constitución, en la que tenemos un puente, bueno, un puente no, exactamente, tenemos lo que sería un acueducto, porque media España va a estar, si no toda la semana, sí media semana fuera de su casa, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Y por ello no queremos abrumarles con un programa excesivamente sesudo. Vamos a liberarles por una semana de esos temas tan arduos que les solemos llevar a sus pantallas, pues como son la vivienda, la cesta de la compra, la situación de la economía, la política, iba a decir, pero no, la política sí, de la política vamos a hablar, porque vamos a hablar de una cosa que normalmente no nos gusta hablar, o por lo menos nos gusta hablar mucho en público, de periodismo. Y el periodismo y la política son primos hermanos, porque además se retroalimentan. Para este programa he querido tener a dos personas cercanas, dos personas que son de la casa. Una de ellas es Rubén Arranz. Rubén, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas. Verán, Rubén es un periodista que es periodista fundador de Voz Populi prácticamente. Ha escrito un libro que se llama Perro come perro, haciendo una paráfrasis del famoso dicho de perro no come carne de perro, haciendo una paráfrasis para explicarnos que en los últimos años los periodistas hemos empezado a criticarnos entre nosotros, a criticar nuestra forma de ser, a criticar cómo ejercemos nuestra función, que es una función de caja de resonancia de muchos problemas que tiene este país. Uno de ellos, y de ello vamos a hablar ahora enseguida, es la política. En la política el griterío es griterío porque lo profieren quienes pronuncian esos gritos, pero sobre todo porque nosotros damos buena cuenta de ello. Para darle réplica a Rubén hemos traído también a una persona que es de Voz Populi de hace menos años, pero tiene ya su veteranía. Jesús Ortega, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Jesús es cronista parlamentario y vamos a hablar de un tema que voy a empezar desde el principio. El tema del parlamentarismo. En el parlamentarismo esta semana ha empezado, bueno, llevamos varios días con un griterío impresionante en el Congreso, con la famosa polémica de los insultos, unos insultos que Vox empezó diciéndole a la ministra de Igualdad, Irene Montero, aquello de usted es una ministra solo porque ha estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. La ministra Irene Montero se revolvió y empezó a llamarles fascistas. A partir de ahí, la dinámica parlamentaria se volvió medio loca y tenemos lo que tenemos. ¿En qué medida somos caja de resonancia de todo eso, Rubén? Somos caja de resonancia de todo eso y tengo mis dudas de que eso existiría de esta forma si nosotros nos dedicáramos a trasladar esos titulares y esos mensajes. Es decir, un loco con un gorrito de papel en la cabeza en el desierto probablemente se acabe cansando de gritar, pero se canse mucho antes y no hay nadie aplaudiéndolo e insultándole, quizás sí es lo que busca. Esto es como el niño que tiene una rabieta y los padres no la atienden. Si no la atienden probablemente se calle antes que si le hacen caso y aceptan sus demandas. Aquí ocurre igual, es decir, nosotros nos hemos convertido un poco y creo que es una cosa de todos, es decir, básicamente lo que quiero hacer con esto es que nos miremos un poco en el espejo, delante del espejo, trasladar titulares escandalosos, cuanto más escandaloso mejor, porque da más visitas, da más audiencia y eso a la larga... El famoso clickbait, eso de que le dan ustedes al dedito, eso es correcto, y de eso vivimos, y vivimos cada vez más porque ahora no se venden periódicos, ahora las televisiones, las licencias de radio cada vez valdrán menos por la radio digital, las televisiones tienen nuevos competidores y hará falta recoger más gritos si no cambia ese modelo de negocio para que nosotros sigamos viviendo. Jesús estaba aquel día en el Pleno del Congreso, ¿cómo se vivió? Bueno, pues se vivió, de hecho, fíjate, estaba en el Senado que había cara a cara Feijóo Sánchez, teníamos al compañero Javier Portillo sí que estaba allí, y es verdad que lo que nos transmitían desde el Congreso es que se había montado un follón tremendo. De hecho, nosotros preguntamos al Senado, es lo que comentaba Rubén, ¿no? La noticia va creciendo, es verdad que es un suceso que pasa en el Congreso, los partidos en el Congreso dan su opinión y nosotros desde el Senado también preguntábamos, pues, a los representantes del Gobierno, del PP, de Vox, a los implicados, cómo habéis vivido eso y tal, y es verdad que de un debate parlamentario que es verdad, subió de tono, eso es evidente. Hicimos una noticia también sobre reacciones y demás. Yo me acuerdo que, por ejemplo, el PP se enfadó mucho, ¿no? Porque bueno, decían que era ese debate en el que Irene Montero tenía que haber salido, digamos, pues bastante mal parada, ¿no? Por el fiasco de la ley del sí, salió casi como víctima, ¿no? Por esos insultos de Vox, luego la réplica de ella llamando fascistas a los de Vox. El debate, desde luego, se desvió muchísimo del tema principal. Es un poco lo que decía Rubén, casi da más visitas, digamos, esa pelea dialéctica
dialéctica, esos insultos, ese me ofendo, no me ofendo, tú me has llamado fascista, tú me has llamado que si estudio en profundidad a mi pareja, tal, más que el debate importante que era el sí es sí. Os pregunto a los dos, primero a ti, Rubén, ¿no estaremos ahuyentando a la audiencia con este griterío, con esta transmisión acrítica del griterío? Creo que a la larga así es. De hecho, es curioso porque reflexionaba mientras escuchaba a Jesús sobre eso, precisamente, y sobre cómo ese mesianismo tiene un lado siempre de gritón, de chillón. Y recordaba, llamó mucho la atención la diputada de Vox que habló de que Irene Montero conocía muy bien a Pablo Iglesias, la había explorado bien, y a la vez salieron reacciones que básicamente señalaban a Pablo Iglesias por decir lo mismo de Ana Botella unos años atrás. En su diagnóstico, ese diagnóstico mesiánico, siempre es necesario un elemento transgresor, como puede ser vociferar, gritar, faltar al respeto, salir de ese componente racional, porque precisamente estos partidos radicales, estos políticos que, digamos, viven yendo hacia el teléfono, hacia el terreno de la excentricidad, necesitan de esos gritos y necesitan de esas cajas de resonancia, que son los medios de comunicación, para medrar. Ocurrió con Pablo Iglesias, ha ocurrido esta semana, siempre llama la atención, pero yo creo que a la larga es inefectivo, porque la tensión no se puede mantener, la tensión genera cansancio a todos los niveles. ¿En qué medida es una estrategia premeditada, primero de Vox y luego de Podemos, que ve que le viene bien en las encuestas? Bueno, es verdad que es curioso, porque tanto Podemos como Vox, digamos, se pusieron en el cartel de víctimas ambos partidos, ¿no? Primero Podemos por ese razonamiento de la diputada sobre Irene Montero y Pablo Iglesias, y luego Vox también se puso ese papel de víctima cuando la ministra respondió llamándoles fascistas. A mí me hace gracia, entre comillas, ¿no?, la reacción de PSOE y PP, quizá más curtidos en este tipo de debates parlamentarios, ¿no? Y a veces este tono ha existido siempre. Bueno, este tono, como claro, dice Jesús, es un periodista muy joven, pero los que llevamos bastantes años en el Congreso, décadas, les podemos contar, yo les puedo contar en primera persona, que en la época del bipartidismo, la época PSOE-PP, yo he escuchado unos insultos de mucho más grueso calibre de lo que ha habido esta semana en el Congreso. Yo recuerdo particularmente el último debate de presupuestos de Felipe González, tal que en diciembre de 1995, 2 meses antes de que perdiera las elecciones ante José María Aznar y cediera el poder. En ese debate, Solbes, en la tribuna de oradores, intentando explicar los presupuestos, recibía gritos de asesino de la bancada popular, porque estaba en aquel momento todo el tema de los GAL, el procesamiento de la cúpula del Ministerio del Interior de los años 80, etcétera. Quiero decir, los insultos en la política española y en el periodismo español como caja de resonancia no son nuevos, nunca lo han sido, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si estamos exagerando un poco o no sé cómo lo veis. Yo creo que eso, es que PSOE y PP coincidían, eso sí que coincidían en que estos nuevos partidos, Podemos y Vox, habían usado ese choque dialéctico para ponerse el papel de víctimas y alejarse de lo importante que era este debate sobre la ley del sí es sí. En el PP se quejaba, ¿no?, de que el foco se había desviado por los insultos y no contra la ministra, y también decían un poco que al final ese papel de víctima digamos que alejaba ese papel que era, bueno, pues precisamente las afectadas por esta ley, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que sorprendía mucho y sí que lo veían un poco premeditado, porque, bueno, Vox es verdad que había bajado un poco las encuestas con la crisis solona y como que querían un poco, digamos, volver a remontar, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Rubén? A ver, Gaby, yo lo que creo aquí es que la normalidad nunca es noticia, por lo tanto siempre prestamos atención al chascarrillo, y yo creo que también eso ocurre con los ciudadanos, ocurre con los medios de comunicación, evidentemente, y yo creo que eso también se traslada al lenguaje político y a quienes fijan el discurso. También hay que tener en cuenta en este sentido, en este contexto, que a cada vez en una sociedad en la que hay más sobreinformación, hay más medios de comunicación y más plataformas, parece que cuesta más destacar. Es verdad que es más fácil vehicular los mensajes a través de las diferentes plataformas que hay, pero cuesta destacar. Y en el caso de partidos que quizás necesitan de ese ruido para que sus mensajes se trasladen de una forma más eficiente, pues recurren a este tipo de comportamientos. Pero por eso decía, cada vez que hay una plataforma que traslade esos mensajes, cada vez que haya un padre que atienda la llamada de atención de su hijo, lo que está haciendo es perpetuar ese tipo de comportamientos, ese tipo de debates que yo creo que no son reclamados por el ciudadano, por el votante, pero que obtiene todos los días a la hora de comer cuando sintoniza el informativo. Me vais a permitir que ahora introduzca un tema más
específico nuestro, más de los medios de comunicación. Como bien saben, los medios de comunicación, todos en general, pero particularmente la prensa escrita, han reducido sus tiradas y sus audiencias de forma millonaria, pero millonaria es muy millonaria. Y ahora viven o dependen mucho de subvenciones institucionales y también de patrocinio de publicidad. Rubén Arranz esta semana ha publicado en Voz Populi un artículo muy ilustrativo que habla de la sospechosa connivencia de los poderes institucionales, en particular del Gobierno de la Nación en este caso, pero también vale para los gobiernos autonómicos con la prensa, ¿no? Es decir, esas inversiones millonarias que se hacen en los medios de comunicación y que luego determinan un trato, vamos a decir así, amable. ¿Puede darse la paradoja de que desaparezcamos antes porque esa subvención nos hace perder credibilidad, Rubén? Yo creo que nos hace perder credibilidad, pero fíjate, creo que es algo que los ciudadanos dan por descontado y es lamentable. Eso es un enorme drama. El otro día veía el domingo un reportaje en un informativo, el informativo duraba 5 minutos con diferentes piezas. Lo típico, cuando alguien dice las terrazas están llenas, cuando hay crisis es porque quiere de repente criticar algo. Pero lo que decía es que la situación económica de España es mucho mejor de lo que parecía o de las predicciones más agoreras. Entonces, claro, llama la atención porque un tiempo después, en el descanso de un partido de fútbol en una plataforma, veía 3 o 4 anuncios de publicidad institucional y por la noche se puede ver perfectamente la campaña de publicidad institucional de la familia, la campaña de publicidad institucional de Alimentos de España, la de la Oficina de Patentes y Marcas, y eso tiene un porqué. Analicé los datos y vi que el 24% de la inversión de publicidad institucional en octubre era institucional, de las diferentes administraciones, y el Estado era el primer anunciante. Los anunciantes, el resto, los del sector privado, se han visto, digamos, han reducido la inversión en los últimos meses por las malas previsiones de consumo. Si tú no vas a consumir, nadie te va a anunciar un coche porque no lo va a vender. Y lo que ha hecho el Estado es incrementarla. El Gobierno desde 2020 la ha aumentado solo en 92 millones de euros hasta los 158. Ha adelantado 13 campañas institucionales de 2023 que suman 55 millones de euros para reforzar este 2022 también. ¿Qué ocurre? Que el Estado es el principal anunciante. Reitero, no se venden periódicos, el Estado cada vez se anuncia más y eso yo creo que hipoteca nuestra credibilidad. La portada de Todos con el Juntos ahí es un más fuerte, mientras la gente estaba muriendo en los hospitales y mientras había gente ingresada por COVID y muriendo y los ataúdes desfilaban por decenas, no nos da nada de credibilidad. Una de las cosas que más ha afectado o ha atacado nuestra credibilidad como periodistas, y aquí hay que ser autocríticos y hacer un propósito de enmienda, es la relación que ha tenido la jefatura del Estado, en concreto el rey emérito Juan Carlos I, con la prensa. O mejor dicho, los medios de comunicación y el poder en general con el que fue jefe del Estado durante casi 40 años en España. Durante 40 años aquí ha habido un manto de silencio, y hay que decirlo, y es así, bueno, está publicado, ya no hay nada que no se publique respecto al rey emérito. Por cierto, les exhorto a que vean una publicación que ha hecho Jesús Ortega esta semana en Voz Populi, que habla de que el rey emérito quiere venir en otoño para la jura del cargo de princesa de Asturias de su nieta, Leonor, ¿no?, la que será futura reina de España. Pero sí quería preguntarle a Jesús a este respecto, él que tiene, bueno, buenas fuentes en la órbita de la Casa Real y de todo lo que se mueve en torno al rey emérito en Abu Dhabi. ¿Cuánto daño crees que nos ha hecho esta actitud que hemos mantenido en la prensa durante décadas respecto al rey emérito, que se empiecen a saber ahora, de los 2 años últimos para acá, cosas que a la gente la ha dejado absolutamente asombrada porque no tenía ni idea, que era lugar común entre los medios de comunicación y entre chascarrillos de periodistas, pero que nunca se contaban? ¿Cuánto daño nos ha hecho, Jesús, esto? Pues nos ha hecho mucho daño, primero a la profesión, por supuesto, porque además han salido documentales donde ves a grandes directores de periódico reconocer abiertamente que escondían información que tenían y que sabían sobre el entonces monarca. Y lo cuentan, pues eso, pues cuando el rey emérito está en el exilio, digamos que en un momento de debilidad por parte del emérito, que sí que puede venir bien en la actual jefatura de Estado, pero no del todo, porque de hecho tú hablas con Zarzuela, con fuentes oficiales de Zarzuela, y les choca ese cambio, ¿no?, que se ha producido en la prensa. Es verdad que ahora creo que sí que hay menos miedo, digamos, a informar de Zarzuela, pero es verdad que la información institucional / oficial de Zarzuela es muy restringida, sigue siendo muy restringida, pero todo lo que sale del rey emérito, por mucho que por una parte sirva para hacer esa diferenciación entre el actual rey Felipe VI y su padre, pero de cierto modo sí que sigue dañando a la institución, a esa credibilidad que tenían las instituciones, en plan, bueno, ahora no sale de esto, pero no sale porque no pasa o porque la prensa sigue ocultando
cosas que ya nos enteraremos dentro de 30 años. Tenemos que enterar en reportajes como el de HBO y algunos otros de otras cadenas extranjeras en décadas pasadas que contaban cosas que la prensa española, de la más seria, vamos a decir así, a la menos seria, no contaban, ni siquiera los famosos programas del corazón. Pero permitidme que me voy a detener en el libro de Rubén, que me parece maravilloso, que solo el titular les va a sugerir muchas cosas. Perro come carne de perro. Bueno, ¿cuándo perro periodista empezó a comer carne de perro periodista? Esa es una buena pregunta. Yo creo que siempre se ha comido carne de perro, es decir, por razones de competencia. No se notaba, ¿eh? No se notaba mucho. Se notaba menos, sí, se notaba pero menos. A la que un director se descuidaba le robaban un periodista en otro medio, claro. Lo que pasa es que es verdad que han caído algunas, se han destapado, se han levantado algunos telones. Uno de ellos precisamente es el de la monarquía. Recuerdo una anécdota que ocurrió hace unos años, un documental del rey emérito que grabó Miguel Courtois, se llamaba un director francés, que fue censurado o se retrasó en la emisión en Radio Televisión Española, pero no fue porque tuviera un contenido polémico, sino porque en ese momento se estimó que tenía que haber una campaña favorable a la monarquía y a Felipe VI, después de los escándalos de Juan Carlos I, para que ganara vigor la monarquía. Hasta ese punto se ha llegado a censurar, incluso era casi un documental geográfico, pues se censuró también. ¿Qué ha ocurrido? Que todo eso ha ido saliendo. Hay determinadas cosas que nos llevan a la inocencia sobre la democracia y sobre las bondades que nos hemos ido dando cuenta que todo tiene sus pros y sus contras. Y eso ha ocurrido. Se me ha ocurrido, ¿en qué medida el hecho de que la actual reina sea periodista ha influido para esta transparencia? ¿O no ha influido? ¿Cómo lo veis? Pues eso no lo sé, la verdad, eso no lo sé. Seguramente haya influido en que maneje mejor los tiempos de la comunicación y que, no lo sé, aplique técnicas de comunicación a la hora de distribuir determinada información sobre la Casa Real. Sea como sea, perro come perro. En un momento de desencanto, el desencanto siempre lleva a la frustración y la frustración a veces no sabes por dónde va a salir. Es decir, puede salir de forma violenta o de forma pacífica, pero siempre hay frustración y siempre se manifiesta. En el Parlamento, Jesús, ¿se sigue manteniendo ese velo, voy a decir así, voy a decir inmunidad, yo diría impunidad, sobre la figura del emérito, o no? ¿O ya, digamos, se ha levantado toda censura previa al respecto? Creo que se ha levantado censura, pero no esa inmunidad. Y me explico, es decir, los grupos parlamentarios pueden exponer de forma totalmente abierta sus opiniones contrarias a la monarquía, a Felipe VI o a Juan Carlos I, pero es verdad que a la hora de la verdad, en el sentido práctico, cuando se ha propuesto una comisión de investigación, la mayoría en la mesa de PP y PSOE, y Vox, se suma Vox, la rechazan. Hay que recordar que PP y Vox tienen minoría en una mesa que tiene mayoría PSOE y Unidas Podemos. Cada vez que hay una petición de comisión de investigación, la unidad de los socios de gobierno se rompe porque el PSOE pacta con el PP que esa comisión de investigación no salga. Pero eso ha pasado también, no solamente ha pasado con la monarquía, ha pasado también con grandes empresas de las que nadie hablaba. Es decir, nos hemos enterado de los consejeros del Corte Inglés por la prensa años después. Es decir, había como ciertos vetos. Y es curioso porque las empresas periodísticas españolas en esta historia reciente no han querido hacer negocio a partir de su buena información, sino que han informado para hacer negocio. Y eso ha implicado determinados velos que no se han levantado de las empresas, de determinadas empresas hasta recientemente. Pues me has dado pie para acabar el programa haciéndoles a los dos invitados una pregunta que yo creo que es clave. Durante mucho tiempo, cuando apareció la televisión, se dijo que la televisión iba a matar a la radio. Bueno, ha pasado 4, 5, 6 décadas, yo creo, y no ha sido así. Yo creo que son medios complementarios. La pregunta que os hago a los dos, ¿Internet va a matar a la galaxia Gutenberg? ¿Van a desaparecer los periódicos de papel o quedarán allí con un remanente de tirada pequeñita a modo de delicatessen informativa y cultural? ¿Cómo lo veis? Pues todo depende. Facebook y Google ya se llevan el 70% de la publicidad que se lanza. ¿Seguirá esa migración? ¿No seguirá? ¿Se mantendrá? Lo que es cierto es que quizá los medios como grandes estructuras, como aquellos grandes medios que organizaban expediciones a los sitios inexplorados en el siglo XIX y a principios del XX, cuando esto se convirtió en una gran industria, quizá eso ya no quepa. Y quizá no quepa esos medios de la transición con plantillas de 1000 personas. Quizá esto vaya a plantillas más reducidas o incluso aprovechar las plataformas para seguir haciendo periodismo. Quizá no muere la galaxia Gutenberg, pero mueran los medios como grandes instituciones. ¿Tú cómo lo ves, Jesús? Pues coincido con Rubén en que lo que habrá es una gran reestructuración, plantillas más compactas, por decirlo así, y enfocadas sobre todo a lo digital, priorizando lo digital al papel. Creo que no va a desaparecer,
leí un tuit en Twitter precisamente, en esta polémica con Mas y tal, al final puede desaparecer antes Twitter que la prensa escrita. Pues oye, al final igual la prensa escrita tiene mayor capacidad de resistencia a la que creemos y yo en el fondo me alegro, o sea que bueno. Oye, pues os agradezco a los dos que hayáis estado en esta tertulia semanal. Yo he intentado hacer esta semana una tertulia, eso que se llama una tertulia ligera, y he pensado, qué mejor que llevar a la audiencia, a los televidentes, cómo hacemos las salchichas. Recuerden aquello que decía el canciller Bismarck, si la gente supiera cómo se hacen las salchichas, igual no las comerían. Bueno, ya saben ustedes, como se lo ha contado Rubén y Jesús, cómo se hacen las salchichas. Ahora tienen ustedes criterio para decidir si siguen leyéndonos, si siguen viendo televisión, si siguen viendo radio. Hasta la semana que viene, y ya les traeremos otros temas de más enjundia cuando recuperemos toda la normalidad. Disfruten del puente.